Viernes 5 de marzo. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte en los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Eso es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, la parábola que nos cuenta Jesús en el Evangelio de hoy describe el comportamiento del pueblo judío y anuncia lo que le harán a él. Jesús utiliza la imagen bíblica de la viña para referirse al pueblo de Dios y a su reino. Las palabras del comienzo pertenecen a un hermoso poema del profeta Isaías. Plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la torre del guarda. En aquel poema, el profeta reflejaba la desilusión de Dios, que, después de haber cuidado con todo cariño a su viña, su pueblo, cuando llegó la hora de la vendimia, aquella solo produjo uvas amargas. Esperó de ellos derecho, y ahí tienen asesinatos, esperó justicia, y ahí tienen lamentos. Jesús aplicó aquel poema a la situación en la que vivía y, mediante la parábola, denuncia que Dios sigue desilusionado porque tampoco ahora puede disfrutar de los frutos de su viña. Jesús señala además quiénes son los responsables de la situación. Los labradores a los que el dueño arrendó la viña representan a los dirigentes del pueblo de Israel. Su misión era trabajar para que Israel diera el fruto que corresponde al pueblo de Dios, la justicia y el derecho, el amor a Dios y el amor al prójimo, pero ellos no han cumplido esa misión. La parábola está dirigida especialmente a los dirigentes de Israel, los cuales no han aceptado el mensaje de Jesús y ahora lo buscan para apresarlo. Pero al final de la parábola, Jesús anuncia cuál será la respuesta de Dios ante este rechazo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor. Con esto, en el corazón de la tradición religiosa de Jerusalén, en el templo y ante el poder de los dirigentes, queda al descubierto el conflicto,
pues todos los que rechazan a Jesús se dan por aludidos al oír la parábola y captan el mensaje de la piedra. Este evangelio revela así el antagonismo conflictivo entre Jesús y sus adversarios, el rechazo y la muerte de Jesús. Aquellos trabajadores a quienes Dios confió la viña se negaron a darle el fruto que producía, despreciaron además a sus enviados e incluso al mismo Hijo, y hasta lo asesinarán. Por eso la viña, el reino de Dios, se dará a otros trabajadores. Ahora la comunidad cristiana es la heredera del antiguo pueblo Israel que no supo dar los frutos que se esperaba de él. Misión y responsabilidad grande: producir los verdaderos frutos del reino de Dios, viviendo el amor, la justicia, la fraternidad, y comunicarlos por todas partes. Este es el vino bueno de la viña del Señor que la Iglesia debe ofrecer a todo el mundo. Y dentro de la comunidad cristiana, cada bautizado es un sarmiento mimado y cuidado de esa viña del Señor, que tiene la responsabilidad de dar buen vino para que las personas se salven. Los dones y las gracias recibidas gratis no son solo para uno mismo, sino para compartirlos y así más personas conozcan y glorifiquen y alaben a Dios. Aquellos labradores mataron a los criados y al hijo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Aún hoy seguimos matando al hijo. Millones de niños de hambre, miles de personas caen víctimas de las guerras o a causa de la marginación, de las persecuciones políticas, religiosas, a causa de la injusticia social y económica reinantes. Los echamos fuera de la viña y no les permitimos beber el buen vino de la viña del Señor. A veces nos creemos dueños de la viña y de sus frutos, y no nos parece bien tener que compartir con otros. El Papa Francisco comenta esta parábola así: la misericordia es el vino nuevo de la viña del Señor. La gran novedad del cristianismo, un Dios que, a pesar de estar desilusionado por nuestros pecados, no olvida su palabra. Y sobre todo, no se venga. Dios no se venga. Dios ama y nos espera para abrazarnos. Cada cristiano tiene la misión de ser la viña del Señor en todos los ambientes, incluso en los más alejados, y llevar allí el vino nuevo de la misericordia del Señor. Que Dios les bendiga y les proteja.